Vámonos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan, hemos ido capítulo 1, capítulo 2, hoy toca el capítulo 3. Y vamos a ver la historia de un personaje muy interesante, muy icónico en el Evangelio que Juan el apóstol quiere narrarnos. Pero quisiera que consideráramos algo. Esta es la primera vez que Juan va a hacer, que el Evangelio es que como que se me apagó un poquito la computadora. Es la primera vez que este Evangelio nos va a dar doctrina. Doctrina es decir, lo que tú y yo debemos de considerar como nuclear en nuestra fe y en el cristianismo. Esta es la primera vez que vamos a abordar un tema muy importante. Esta enseñanza que vamos a ver hoy debería de ser el eje de nuestro cristianismo. Por lo tanto, ojo, alerta. ¿Por qué? Porque es el eje de tu fe, de nuestra fe, literalmente es el Evangelio de Jesucristo. Lo que vamos a ver el día de hoy. Dice Charles Spurgeon, comentarista, en un comentario que hizo de este capítulo, dice: si se nos pidiera que leyéramos a un hombre moribundo que no conoce el Evangelio, probablemente deberíamos de elegir este capítulo como el más adecuado para esa ocasión. Así que si un día te toca estar en un lecho de muerte, recuerda lo que vamos a ver el día de hoy. Quizás sea el mensaje más importante que tengas que darle a esa persona. Dice Charles Spurgeon, dice: lo que es bueno para los moribundos es bueno para todos. Pues claro, porque pues si es tan importante que se lo puedes dar a una persona en su lecho de muerte, debe ser tan importante para nosotros que seguimos en vida. Y bueno, ahí concluye, ¿no?, la idea de Spurgeon. Pero quisiera que oráramos para ver este capítulo con ojos frescos, ¿sí? Con ojos frescos, porque vamos a tocar versículos que están tan repasados en el cristianismo que de repente nos pasan como inyecciones intramusculares que te ponen en la Cruz Roja, que están bien duchos y que ni lo sientes. Entonces de repente nos puede pasar desapercibido. Y a veces los creyentes, los que ya tenemos tiempo caminando con el Señor, son quienes más necesitamos recordar ese núcleo, o sea, esta doctrina, este evangelio, porque creemos, nuestra vida se ordena, pero después desordenamos y perdemos el control y somos como un cubito de Rubik que de repente arreglamos ya el color blanco. Ah, mira, por fin mi vida agarró orden. Y a ver, pues ahora voy a arreglar acá, y cuando estamos arreglando el color azul ya se nos desconchinfló el blanco, y ya tenemos 3 colores, y de repente vamos por el cuarto color y la regamos de nuevo. Entonces es tan importante que veamos esto con ojos frescos, ¿va? Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos gracias por este capítulo que vamos a abordar, Señor, la historia de Jesús y Nicodemo. Queremos el día de hoy, precioso Dios, que nos hable, pedirte que nos hables, pedirte que toques nuestro corazón y que nos permitas a todos los que estamos aquí y a quienes estén viendo esta grabación más adelante, abordar esto, Señor, con ojos frescos. No nos permitas que lo trillado o lo cotidiano quizá para alguno o lo reciente para alguno nos enceguezca para no ver lo que tú quieres hablarnos hoy a nuestro corazón. Ayúdanos a tener ojos frescos, mente fresca, clara y el corazón dispuesto a tu palabra. Y ayúdame a mí, Señor, a poder transmitir las ideas de forma correcta, los comentarios de forma correcta, de manera que tenga sentido para nuestra vida. Muchas gracias te damos por este día y por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bueno, vamos a ver la historia donde un hombre que se llama Nicodemo se quiere ver con Jesús, se quiere topar con Jesús, quiere platicar con él. Y si ustedes se acuerdan, la semana pasada, Juan nos narró un episodio donde llegó al templo, armó un látigo y ¡pah! Sacó a todos, ¿no? Sacó a todos del templo, purificó el templo. Pero el capítulo 2 concluyó con un versículo un poquito un tanto retador, no poquito, un tanto retador, porque dice que muchos creyeron en él por las señales que habían visto, pero dice Jesús no se fiaba de ellos. Y decíamos, carambas, o sea, si ya creyeron, Jesús no se fía de ellos, pues qué esperanza tenemos nosotros, ¿no? Entonces, pero vimos un punto muy importante que hoy vamos a tomar de forma importante, pero dice que muchos creyeron y es muy probable que este Nicodemo haya sido parte de esos muchos, porque acuérdense que la purificación del templo fue en el tiempo de la Pascua y era cuando había más o menos un poco arriba de 250,000 de judíos congregados en un solo lugar, queriendo todos entrar al templo, un gentío y todos los principales, los sacerdotes, los fariseos que estaban ahí, pues queriendo atender a todo el mundo. Entonces Jesús hace señales, hace cosas, dijo cosas que maravillaron a muchos y dijeron, oh, wow, creemos en Jesús. Y muy probable Nicodemo estuvo entre ellos, ¿no? Entonces vamos a leer la historia y vamos a tomar en consideración algunas ideas. Juan 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, subraya principal si quieres, y la palabra fariseo si quieres, un principal entre los judíos. Sí. Este vino a Jesús de noche, también subrayar noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, palabrita clave, que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hasta ahí. Hay mucho que decir de tan solo estos 4 versículos. Y cuando tú estudias la palabra, hazte las preguntas de entrevistador. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los actores? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo? ¿Cuándo está pasando? ¿Cómo? ¿Cómo se desarrollaron las cosas? Esas 4 preguntas te van a ayudar mucho a tener claridad cuando leas la palabra. Y la primera pregunta que yo me hice es, ¿quién es Nicodemo? ¿Quién es Nicodemo? Lo primero que dice el versículo es que es un fariseo. Y al ser fariseo, inminentemente no estamos delante de una persona que es un defensor acérrimo de la ley. Es la parte, los fariseos forman la parte de la comunidad judía, de los líderes judíos, que de verdad habían comenzado y tenían un amplio interés de defender lo que la ley decía y lo que significaba y cómo lo tenías que aplicar en tu vida. O sea, sí, era un defensor de la ley. Lo otro que dijimos ahorita es que es un principal. Y la palabra principal da a entender que era de los meros que tomaban decisiones a muy alto nivel y que afectaban o beneficiaban a toda la comunidad judía. Debido a eso, había un grupo, había una zona, un equipo, un grupo que se le llamaba el Sanedrín, que estaba constituido por los líderes. Entonces, Nicodemo es muy probable que él formara parte de ese Sanedrín, al ser principal entre los judíos. Acuérdense que hemos dicho que cuando el Evangelio de Juan diga los judíos, no se refiere a todo el gentío, a todo el pueblo.
se refiere a los fariseos, a los levitas y a los sacerdotes. Entonces, si de esa élite él es el principal o uno de los principales, es todavía más importante porque es ahora sí que el mero mero. Otro punto interesante que me encontré es que Nicodemo es un nombre griego. O sea, el nombre Nicodemo es griego. Eso quiere decir que él tenía muy probablemente o una ascendencia o una relación o una crianza al estilo griego. Y eso lo ponía en un plano en el que tenía una formación intelectual bastante avanzada. O sea, era, excuse me, ¿no? O sea, era así, tomaba café con el dedito levantado, griego. ¿Sí? Todo el porte, toda la formación intelectual. El estilo griego es que eran abundantes en toda su filosofía, su intelecto, su interpretación. Y toda esa crianza se la traen de nuevo al plano de formación judía. Entonces imagínense cómo era Nicodemo. Y él seguramente fue de los que, como les mencionaba ahorita, de los que fueron impresionados. Juan 2:23. ¿Sí? Regrésate unos versos atrás, en capítulo 2. Juan 2:23 dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es muy probable que el Espíritu Santo haya inspirado a Nicodemo para ir al encuentro con Jesús y que haya inspirado a Juan, el apóstol, a escribir esta historia casi 100 años después de Cristo, o rumbo a los 100 años después de Cristo. ¿Por qué? Porque es un Nicodemo, podemos entender, debido a su formación y todo lo que ya mencionamos, a que está representando a la humanidad completa en su máximo esplendor. La humanidad en su máximo esplendor. ¿Por qué? Porque era un hombre sabio, era un hombre con buena ascendencia, educado, importante, de buen nombre, defensor de la ley de Dios. O sea, era todo un salchichón este tipo. ¿Sí? Era lo mejor de lo mejor de lo mejor que había en la zona de Jerusalén, representando de alguna manera, somehow, a todos nosotros. Porque la verdad es que muchas veces nosotros estamos en ese plano, tenemos buena vida, nos ha ido bien, quizá tenemos dinero o buenos ahorros, una casa bien, o sea, dices, uy, yo estoy bien. O sea, en general, estoy bien, ¿no? Tengo educación, estoy titulado, bla, bla, bla. Entonces, de repente hay como un manto de grandeza en nosotros. Y yo lo que quisiera hacer, comento esto, es para que tratáramos de reemplazar el día de hoy Nicodemo por ti. Imagínate a ti mismo como Nicodemo, en este sentido, en este contexto que lo estamos viendo. Ahora, otro punto. Dice que vino de noche. Dice que vino de noche. No sabemos por qué vino de noche. Bueno, hay muchas posibilidades, ¿no? Pero siendo un hombre importante es algo que te llama la atención, porque fue de noche. Una posibilidad es que no haya querido dejar ver su interés genuino en Jesús, porque acordemos, vio las señales, creyeron, todo mundo, muy seguramente no nada más él, sino otras personas importantes de los judíos y fariseos dijeron, uy, pues ¿quién es este? Entonces, pero voy a escondidas, voy de noche, porque no quiero que nadie me vea, porque me voy a meter en problemas si me ven que vengo a ver a Jesús. Otra posibilidad es que haya querido tener todo el tiempo suficiente para hablar con él sin interrupciones, porque Jesús, ya en vida pública, rápidamente se volvió un gentío. Y dice la palabra, más adelante vamos a ver que multitudes se
aglomeraban alrededor de él. Entonces, pero sea como sea, no debemos olvidar algo. Haya sido que lo haya querido ver a escondidas o simplemente de noche para disfrutar a Jesucristo en su máximo esplendor, los fariseos sí esperaban un Mesías. O sea, sí había una espera activa y de eso hablamos hace unos domingos atrás. Ahora, cuando empiezan a platicar, Nicodemo le dice algo, le dice, nadie puede hacer esta señal. ¿Cómo dice el versículo? Verso 2. Dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Nicodemo pudo haber sido impactado por las señales. Y veíamos la semana pasada que Jesús no se fiaba de ellos, lo acabamos de leer. Y reiterando un poco este punto, quisiera que nos preguntáramos, ¿cómo nos ponemos después de un milagro? Imagínate que Dios hace un milagro en tu vida, o las veces que ha hecho un milagro, o algo sensacional en tu vida, ¿cómo te pones? ¡Wow! O sea, es así como un éxtasis, una explosión de alabanza, gloria a Dios, aplausos, etc. Pero el verso 24 del capítulo 2 dice, Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué no se fiaba de ellos? Porque su fe estaba en las señales, su enfoque estaba en la señal, no estaba en Cristo. Y veíamos que la señal apunta a Cristo. Si tú ves WC, flechita, pues yo espero que no hagas pipí ahí, ¿no? O sea, en realidad vas a ir al baño, a donde te está apuntando la señal, y haces allá. La fe no debe de estar en las señales. La pregunta es, ¿dónde debe estar nuestra fe? Nuestra fe debe estar en su palabra. Y a mí siempre me ha impresionado cómo Josué, cuando va a conquistar la tierra, Dios no le dice, afila la espada, prepara los escuderos, prepara a los arqueros. No le dice eso. Mira, acompáñame a Josué, capítulo 1, por favor. Listo. Josué 1, versículo 7. Esto es lo que el Padre le pide a Josué cuando va a ir a conquistar la tierra. Le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a qué? A toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y los escudos, y las lanzas, y las jabalinas, y las estrategias, las barracas. Punto y coma. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y lo que él iba a emprender era una conquista, iba a hacer guerra. Pero Dios lo que le dice es, cuida de hacer conforme a toda la ley. 8, verso 8, dice, nunca se apartará de tu boca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y entonces empiezan ellos a aplicar esto y van a la primera batalla de Jericó, muros de 7 metros de ancho y una cosa tremenda. Y dicen, ¿cómo vamos a conquistar esto? Y Dios les dice, no hagan nada,
van a dar 7 vueltas, ¿sí? A la última van a gritar y se va a caer todo y todos se van a morir. Estoy parafraseando demasiado. Pero el asunto es, no hicieron prácticamente nada, no tuvieron que sacar la lanza, no tuvieron que sacar la jabalina, tuvieron que hacer todo conforme a la ley, conforme a lo que está escrito. Y me sorprende esto porque lo primero que Nicodemo dice es, oye, es que estamos viendo las señales. Y lo primero que va a hacer Jesús, la primera respuesta de Jesús, como les comentaba la otra vez, Jesús no responde lo que le preguntas, responde lo que necesitas escuchar, ¿no? Entonces, Nicodemo le dice, oye, sabemos que tú has venido de Dios y todo eso. Y la respuesta de Jesús. Nicodemo de alguna manera llega con esas como pleitesías judías y farisaicas, diciéndole, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Sí? Y la respuesta de Jesús es, no necesito nada de eso, no necesito que vengas con tus pleitesías. Y viene Jesús como con un martillo a darle el primer marrazo a las estructuras religiosas y humanas de Nicodemo. Jesús no pierde el tiempo y en la primera oportunidad, ¡tras! El primer marrazo. ¿Por qué? Dice Jesús en el 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El primer martillazo que Jesús le da es contra su cultura. ¿Por qué? Porque resulta que a los judíos, desde niños, se les enseñaba que por ser descendientes de Abraham, tan solo por haber nacido como descendiente de Abraham, tenías el cielo garantizado. Entonces, cuando Nicodemo llega, oye, que Jesús, pues esto y el otro, Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo está así y le dice, necesitas nacer de nuevo. Y la mente de Nicodemo es, pues si ya nacemos descendientes de Abraham. Y Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo. ¿Pero cómo? Le está diciendo Jesús de alguna manera, tu nacimiento como descendiente de Abraham no sirve para el cielo. No sirve. Lo que tú pensabas, lo que tú considerabas de ti mismo, de tu persona, no sirve para ver el reino de Dios. ¿Sí? Y le dice, el que no naciere de nuevo, esa palabra griega que Juan usa para nuevo, nacer de nuevo, significa como nacer de arriba. O sea, en otras palabras, es algo que tú y yo no podemos hacer. Nunca podríamos nacer de nuevo a nosotros mismos. No lo puedes hacer, alguien debe hacerte nacer de nuevo a ti y a mí. Y cuando naces de nuevo, al nacer de nuevo exige como un nuevo ADN. Es decir, es como una regeneración interior. Y el Nuevo Testamento, todo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Galatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, etcétera, hasta Apocalipsis, está plagado de versículos que nos hablan de nacer de nuevo, de ser regenerados, de resucitar. Nos habla de que somos como bebés y que luego como niños y vamos creciendo en la fe. Es decir, eres regenerado, naces de nuevo, tienes un nuevo ADN. Y aquí va al mismo tiempo que le da el primer martillazo, le dio un segundo martillazo
en las palabras de Jesús hacia Nicodemo, porque cuando Jesús hace referencia a un nuevo nacimiento, está haciendo referencia a tres eventos importantes que Nicodemo debía saber. De hecho, más adelante vamos a ver que le reclama y le dice, tú eres judío principal y deberías de saber esto. ¿Cuáles son esas tres cosas que siendo maestro de la ley deberías saber? La reunión de Israel, es decir, Israel estaba dispersado y Dios había prometido reunirlos en un solo lugar. 2, pero eso ya había pasado. ¿Ok? ¿Dónde están esas citas, esas promesas? Apúntalas, nada más te las voy a referir, tú las revisas en tu casa. Deuteronomio 30, del 1 al 6, es un paquete de versículos donde Dios prácticamente dice que voy a volver de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. O sea, te va a volver a juntar. Jeremías 23, del 1 al 8. También son 8 versículos. En pocas palabras dice, en resumen, dice, vive Jehová que te hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra. Eso es la reunión de Israel. Segundo evento importante que Nicodemo debía tener conciencia de él, la purificación y la transformación espiritual del pueblo de Dios. La purificación y la transformación espiritual del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho que les iba a cambiar el corazón de piedra por uno de carne. ¿Dónde está eso? Jeremías 31, del 31 al 34. En esos 4 versículos Dios les dice, les voy a dar la ley en su mente y la voy a escribir en su corazón. ¿Sí? Otra cita, Jeremías 32, del 37 al 41. 4 versos. En pocas palabras lo que Dios está diciéndoles, voy a poner el temor reverente de Dios en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Sí? Ezequiel 11, del 16 al 20, dice, quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Entonces, ellos de alguna manera decían, en el tiempo de Jesús, Nicodemo está diciendo, la purificación y la transformación espiritual de Dios ya se dio, ¿no? Y la número 3, que es la que ellos esperaban de un Mesías, es el reinado del Mesías sobre Israel y sobre todo el mundo. Y todo el mundo, todo el planeta Tierra, adorando al único Dios y al único Rey. ¿Dónde está eso? Ezequiel 37, del 21 al 28. Son 8 versículos. Básicamente, en resumen, podríamos decir, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Entonces, por los puntos anteriores, debido a los puntos anteriores, a Nicodemo se le rayó el disco, se le partió la cabeza en dos, porque dice, oye, a ver, Israel ya está reunido, ya se cumplió. Todas las profecías de Jeremías y Ezequiel, ya estamos regenerados. Y Jesús lo primero que le dice es, necesitas nacer de nuevo, cuate. Entonces él dice, pues si estamos esperando un Mesías, rey, que nos libre de Roma, que se convierta en el rey de toda la tierra. Y entonces lo vemos perplejo a Nicodemo, porque dice, ¿qué? Y en el verso 4, ¿qué le contesta Nicodemo? Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar al vientre de su madre por segunda vez y nacer? Vamos a ver a Nicodemo como un hombre completamente perplejo. Está diciendo, ¿cómo esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible?
Está siendo totalmente sacudido por lo que Cristo le está diciendo. Incluso pudiéramos pensar que hasta chistoso, porque gracias, porque está como hasta bromeando, como sarcástico, porque diciendo, ¿qué me voy a volver a meter al vientre de mi madre o qué? ¿No? Y está Nicodemo ahí como de alguna manera disfrutando, pero está perplejo. Y Jesús le explica, verso 5, dice, respondió Jesús, de cierto, te digo, de cierto te digo, en la era moderna sería, te digo la verdad, créeme cuando te estoy diciendo que, o te puedo asegurar que, lo que viene, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, primero dijo no puedes ver el reino de Dios, ahora no puedes entrar, ¿no? El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús le empieza a explicar qué onda con el nuevo nacimiento, porque evidentemente Jesús se da cuenta que Nicodemo no está entendiendo absolutamente nada. De hecho, está hasta perplejo, ¿no? Ahora, dice, nacer del agua y nacer del espíritu. Y aquí hay varias teorías, supuestos, que dicen que nacer de agua es cuando eres bautizado y sales del agua, ahí estás naciendo del agua. Otros piensan que se refiere al nacimiento natural, humano, porque nosotros estamos adentro de una bolsa en la matriz de nuestra mamá, lleno de agua, líquido amniótico, y entonces naces del agua, etc. A mí lo que me impresiona es que en el verso 10 de ese capítulo de Juan, Jesús le reclama y le dice, tú debes de saber esto. Después de la explicación, Jesús le dice a Nicodemo, tú deberías de saber. Y yo dije, ¿cómo debería de saber? Entonces, ¿qué significa haber nacido del agua y haber nacido de la carne? Y no sé tú, pero era una duda que yo tenía por años. ¿Qué significa nacer del agua? En pocas palabras. Acompáñame a Ezequiel. Y ese es el motivo por el que Jesús le dice, deberías de saberlo. Ezequiel 36, verso 24 en adelante. ¿Listos? Dice, está hablando Dios a su pueblo. Dice Ezequiel 36, verso 24. Y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Mira esto, el 25. Esparciré sobre vosotros, ¿qué? Agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra duro, ¿no? Y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes, aquí viene nacer del espíritu, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Habitarán en la tierra que les di a sus padres, y ustedes me serán por pueblo, y yo seré a ustedes por Dios. Nacer del agua es ser lavados. ¿Lavados con qué? Con el agua. ¿Cuál agua? Para nosotros, 2024, ¿cuál agua? Acompáñame a Efesios 5, por favor.
verso 27. Efesios 5, verso 25. Está Efesios hablando de la relación matrimonial entre un hombre y una mujer casados. Y justo en esta parte le dice a los maridos cómo tratar a sus mujeres. Pero en ese momento mete un paralelo y nos deja ver qué es lo que lava nuestra vida. Dice, maridos, verso 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Cómo? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Con qué? Por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Tú y yo tenemos que nacer de la palabra, dejar que lave tu vida y entonces viene, se edifica, se construye la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Sí? Y nacer del Espíritu. ¿Qué significa nacer del Espíritu? Nacer del Espíritu es que es Él quien nace el nacimiento en ti. No tú, sino Él. No tú, no yo. No es por nuestras fuerzas. Ser regenerados en el Señor no es de quiero ser mejor y quiero ser mejor y lo quiero hacer mejor y lo quiero hacer mejor y lo quiero hacer mejor y ¡pum! Te sale mejor. No se puede. Es muy difícil. Es cuando la gente comúnmente decimos, y es que cambiar es muy difícil. Oh, sí, es que si lo quieres hacer tú, realmente va a ser muy difícil. Pero si el Espíritu es quien te hace nacer, entonces va a ser muy diferente la historia. Entonces sí es posible. ¿Y cómo pasa eso del Espíritu, de ser regenerados? ¿Cómo se le hace? Y Nicodemo puede que haya estado con esa incógnita en él mismo. Tenía los ojos como plato. Así, pero ¿cómo? Mire el verso 7. Dice, Jesús le dice, no te maravilles, le dice Jesús. ¿Qué significa? Que Nicodemo debe haber estado reaccionando. Es como que, ¿what? Porque él pensaba que ya estaban regenerados desde Ezequiel. Pero era por el agua de la palabra y por la acción del Espíritu Santo. Si tú y yo no tenemos, como mencionábamos, en nuestra balsa, en nuestra barca personal, el remo de la palabra y el remo del Espíritu Santo, nada más vas a dar vueltas, no vas a avanzar. Necesitamos conocer a Dios por medio de su palabra y luego el Espíritu de Dios a través de la oración, a través de tu humildad, de ponerte vulnerable ante esa palabra que te está hablando, el Espíritu Santo empieza a producir esa acción. Es cuando se da el verdadero nacimiento, es cuando se da el verdadero cambio en tu vida. Si no, no se puede, no funciona. Verso 7 dice, no te maravilles, le dice Jesús, de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. ¿Qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Le está diciendo, no te vas a dar cuenta cómo. Pero cuando te metes naciendo del agua de la palabra y te metes a escudriñar su palabra, a meditar su palabra, viene el Espíritu Santo y transforma tu vida. ¿Cómo? No se sabe.
Así como no sabemos de dónde viene el viento y a dónde va. Ahora, tú y yo podemos decir, claro que se sabe, verás, métete ahí al Weather Channel y te va a decir las corrientes de aire. Pero en este tiempo no había Weather Channel, ni internet, ni satélites, ni nada. Para la gente era, sabe de dónde viene, para dónde va, nadie lo puede ver. Así es la transformación en tu vida. Así se da, no se da de otra manera, no se da pujando, queriendo ser mejor cristiano. Te vas a frustrar. Blandito como mantequilla ante el sartén caliente de la palabra. Déjate derretir en las manos del maestro y él va a producir ese cambio a través de su palabra. Acompáñame a Marcos 4. Marcos capítulo 4, está Jesús haciendo una semejanza del reino de Dios en tu vida. Marcos 4, verso 26. Dice Jesucristo, decía además, así es el reino de Dios. Atención, ¿no? Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Así es el reino de Dios en tu vida. Viene una palabra como esta, como la que hemos estado estudiando, se siembra en tu corazón y de alguna manera va creciendo. ¿Quién la hace crecer? El Señor. Tú no la puedes hacer crecer, la hace Dios crecer en tu vida, enraizar en tu vida. Es decir, es una obra de Él, no es tuya, ni mía. Es como cuando veíamos las tinajas que fueron convertidas el agua en vino. ¿Qué tuvieron que hacer con las vasijas vacías, secas, muertas, sin vida? Llenarlas con agua. Llenadas con la palabra. ¿Y luego qué pasa? ¿Quién convierte en vino? Jesucristo. ¿Lo hicieron los discípulos? No. ¿Lo hicieron los que servían las mesas? No. ¿Lo hizo el wedding planner, el maestresala? No. Lo hizo Jesucristo, pero tenía que estar lleno del agua. Él es el que va a hacer el cambio en tu vida y en mi vida. Versículo 9 de Juan 3, regresemos. Verso 9 dice, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser esto? Está perplejo. Pobre cuate. ¿Cómo puede ser esto? Verso 10, respondió Jesús y le dijo, ahí está el reclamo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, ¿te estás dando cuenta que el problema tuyo y mío y de la humanidad, está diciendo Nicodemo, es el pecado? Vengo a cambiar tu corazón de piedra por un corazón de carne. Verso 11, ¿eres tu maestro de la ley y no sabes esto? 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, está Jesús diciendo, a ver, eres maestro de la ley y no estás familiarizado, no lo estás entendiendo. Y luego, en el 11 dice, a ver, de lo que sabemos hablamos, y yo te estoy dando mi testimonio, y si te fijas habla en plural, está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, de esto te estamos dando testimonio, o sea, te estoy explicando y te estoy testificando y no te entra. Verso 12, si no crees las cosas, te he hablado de cosas terrenales y no
no crees, o sea, ¿qué más puedo hacer por ti? Y esto me impresiona porque me pone a pensar, necesitamos a Dios para llegar a Dios. Tú y yo estamos imposibilitados de ser buenos cristianos, de ser buenos siervos del Señor, buenos hijos de Dios. No podemos, necesitamos que Él venga con su palabra, nos habilite, nos construya nuestra fe y entonces nosotros podemos avanzar. Verso 13 dice, nadie subió al cielo, le sigue diciendo Jesús. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y esto que viene a continuación me mató. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Básicamente Jesús le está dando una conclusión a su interacción con Nicodemo. Y lo que le está dando en esa conclusión, le está diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del Hombre, porque le está diciendo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, o sea, le está diciendo, yo soy, ¿no? Y yo soy el Hijo de Dios que tiene la autoridad para darte este testimonio. O sea, lo que está sucediendo con Nicodemo, entre Jesús y Nicodemo, perdón que me trabe, pero me choquea. O sea, está Jesús diciéndole, yo soy el Mesías. Y aparte, yo te estoy dando el testimonio, te estoy diciendo la verdad de la verdad de la verdad. Yo tengo la autoridad para decirte lo que te estoy diciendo. O sea, Nicodemo de alguna manera está pasando delante de él el umbral con el que él puede llegar al Padre, como nunca lo ha experimentado en su vida. Y le dice todavía algo más tremendo. Y pongamos mucha atención en esta parte. Yo te hago una pregunta. Siempre que piensas bíblicamente en una serpiente, ¿qué se te viene a la mente? El diablo, el pecado. Pensamos en algo grotesco. Una vez con mis hijas platicando, decíamos, ¿y si tuviéramos una serpiente de mascota? No, como que una serpiente, ¿no? Y si se escapa y nos estrangula en la noche. O sea, la serpiente puede ser un animal que en ciertas circunstancias es grotesco, puede ser, pensamos bíblicamente en la serpiente y es algo maldito, pensamos en Satanás. La pregunta es, ¿pensamos en Cristo como serpiente? No, cotidianamente no lo hacemos. Pero esa serpiente a la que Jesús hace referencia era de bronce. Y el bronce en la Biblia es un referente de juicio. Cuando tú veas en la Biblia que algo es de bronce, es porque se ejecutó un juicio, ya se enjuició algo y el bronce es representativo de ello. Pero quiero explicarlo un poquito mejor, así que vamos a Números, cuando pasó eso de la serpiente. Números 21, versículo 4. ¿Ya estás ahí? Dice, después de allí, es el pueblo de Israel yendo por el desierto. Dice, después de allí partieron al monte de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés.
¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este panecito tan liviano que es el que llovía, el maná. Y ya quisiera tener de ese pan ahorita. Verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, sobre un palo, y cualquiera que fuere mordido, y subraya esto, mirare a ella, vivirá. Y cuando Moisés hizo una serpiente ¿de qué? De bronce, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, subraya la siguiente palabra, miraba a la serpiente de bronce y vivía. A ver, rebobinada. Pecaron. Literalmente se quejaron contra Dios. Qué tremendo. Pero empezaron a morir. Hubo mortandad. Hubo pecado, hubo mortandad. Clamaron por misericordia. Y Dios le dice: haz una serpiente y ponla en un asta. Y debías mirar a ella para vivir. Y déjame empezar a plantearlo de esta manera. Dios no les pidió hacer nada realmente, salvo mirar. Mirar y creer en algo que a su vista era absurdo para ellos, para ser sanados. Me picó una serpiente, rápido, ponle una intravenosa, antídoto, a ver, acuéstate. No, me picó una serpiente, nomás mire para acá. Que nomás mire, sí, nomás mira. Sano, instantáneamente. Y yo te pregunto a ti y para nosotros, pregunta, ¿qué tan absurdo puede ser para ti meditar su palabra para ser sano? ¿Qué tan absurdo puede ser? Estoy lleno de problemas, ahogado aquí así. Abre la palabra. Que eso no va a resolver mi problema. Abre la palabra. No va a resolver mi problema. Es absurdo. Sí, tan absurdo como cuando te pedían mirar a la serpiente y ser sano. Es que mi problema es imposible. Pues mirar a la serpiente de bronce tampoco, o sea, no tenía sentido. Pero funcionó. Y Jesús le está dando todo este plan en paralelo a Nicodemo, revelado así en primera fila. A ver, hay pecado, porque ya te dije que necesitas nacer de nuevo porque están en pecado. Hay mortandad. Puedes clamar por misericordia, porque el pueblo de Israel seguía clamando por misericordia. Te estoy diciendo que voy a ser levantado como la serpiente, de bronce, por cierto, o sea, iba a ser enjuiciado como la serpiente de bronce, pero en un madero, haciéndose maldito, recibiendo todo el juicio del pecado sobre él, haciéndose maldito por todos, perdón. Y tan solo debes mirar al Señor y vivir. Y Jesús realmente así fue colgado. Todo el juicio del pecado de la humanidad entera cayó sobre él en esa cruz. Toda la maldición del planeta entero, de la humanidad entera, cayendo sobre él.
Y eso Jesucristo ya lo hizo para ti y para mí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Voltear a ver a Jesucristo. Así nomás, así nomás. Pero no tengo que hacer a veces. No, no tienes que hacer nada porque Él ya lo hizo todo. Pero, y las maldiciones de mi vida, ya cargó con ellas Cristo. No te preocupes por las maldiciones en tu vida. Si has creído, ya no están. Ya no, si has creído, ya no están. Yo me quedo pensando esto, qué triste es una vida cristiana donde estás pensando que aún luchas con maldiciones en tu vida. Cuando Él ya cargó en tiempo pasado con ellas. Déjame decirlo de otra manera. Pensar distinto de este plan que Cristo mismo le está diciendo a Nicodemo no es otra cosa más infernal. Porque lo que quiere hacer Satanás es desacreditar y minimizar lo que Jesucristo hizo en la cruz. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Cristo ya cargó con esas maldiciones. Qué desafortunado sería que tú y yo siguiéramos pensando que todavía tenemos que estar rompiendo maldiciones cuando ya has creído. Eres libre de las maldiciones, porque toda la maldición cayó sobre esa serpiente de bronce, que es Jesucristo. ¿Sí? Entonces no te desgastes esforzándote en tu vida cristiana, en tus propias fuerzas, así de, si eres muy colérico, enojón, así de no me enojo, no me enojo, no me enojo, no me enojo. No, no luches con eso, mira a la cruz, toma su palabra y cree. Ya. ¿Y cómo se va a dar el cambio? Así como la semillita que se plantó, que dice Jesús, y que pasó un día y otro día y otro día, y de repente te dieron un revés. Se te cerraron en la calle así, ¡Pepe! Y ya no le gritaste. Y tú dices, oh, reaccioné diferente. Así como se mueve el viento, que no sabes para dónde viene ni cómo va, así va a ser en tu vida. Y luego Jesús continúa, verso 16, ya voy a terminar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, subraya todas las veces que diga cree en estos versos, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:16 es el verso más trillado de la fe cristiana, pero vuélvelo personal. O sea, caer en cuenta de, sí, Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo, pero más que el mundo, de tal manera me amó a mí. Y entonces tú, con ese de tal manera te amó a ti, a mí, tú puedes voltear a todo tu mal, a toda tu depresión, a todo tu estrés, a la enfermedad, al dolor, y decirle, no me importas. ¿Por qué no me importas? Porque mi Dios me ha amado de tal manera que no tienes fuerza para mí. No puedes contra eso. 4 veces menciona la palabra creer. ¿Qué debemos hacer? Creer que lo que Jesucristo dijo voltea a la cruz.
Verso 19. Y esta es la condenación. A partir de aquí, de este verso, es muy probable que no hayan sido palabras de Jesús, sino una conclusión de Juan. Okay. Dice 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué interesante contraste, dice Juan. A ver, verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad. O sea, el contraste no es el que hace lo malo y el que hace lo bueno. ¿Por qué? Porque no hay nadie bueno, no hay nadie que tenga capacidad de ser bueno en sí mismo. No podemos hacerlo, estamos imposibilitados. Entonces, ¿qué contrasta? El que hace lo malo versus el que practica la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que yo no puedo, que estoy imposibilitado. Dice 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la verdad. El que practica lo malo versus reconocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que hacemos lo malo porque nos requete encanta hacer lo incorrecto. Nos gusta. Pero la verdad es reconocer que peco y que vengo al único que puede remediar mi condición. Jesucristo. Esa es la verdad. Que todos hemos pecado, que estamos destituidos de su gloria y Él es el único que puede remediar tu condición. Así como en el desierto estaban incapaces por sus medios de ser sanados de una picadura de serpiente, del veneno, y debían voltear a ver a esa serpiente enjuiciada. Y así eran libres, así. Practicar la verdad honesta de saber que somos incorrectos, somos malos, pero tenemos la solución en Él. Entonces, la pregunta es, ¿por qué eres como eres? Porque hemos amado más las tinieblas que la luz. Por tu pecado. Por eso eres como eres. Porque nos encanta. Y déjame decirlo en conclusión de esta manera. Lo único que va a hacer la diferencia en tu vida es Jesucristo, es mirar a Cristo. Acá a partir del día de hoy y de mañana, permitas que su palabra te lave tu corazón, como decía, y lo demás le toca a Él va a hacer la regeneración en tu vida. Como decía aquella canción, un día a la vez. Un día a la vez, decía un corito cristiano viejo. Permíteme vivir este día en tu palabra, en ti. Y el día siguiente, otra vez. Y el día siguiente, otra vez. Pero es Él el que hace el cambio en tu vida. ¿Qué tal si oramos? Vamos a orar para mirarlo a Él, como lo hicieron en el desierto. Mirar a Él, venir a Él. Y no olvidar que de tal manera te ha amado. Tan solo ven y descansa. Y que dejes de luchar contigo mismo. Y vengas y descanses porque la lucha es de Él.
la conquista de Dios en tu corazón, el abrir camino y brecha en tu interior le toca a Él. Tú nada más voltea a Él. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, por este evento registrado de esta conversación con Nicodemo, Señor. A veces nosotros estamos así, bien enredados, bien envueltos en nuestras vidas y no nos hemos percatado de que estamos delante de ti, Señor, delante del Verbo hecho carne. Y tú ya viniste, Señor, y ya te entregaste en la cruz del Calvario. Y muriste por nosotros, Señor, derramando toda tu sangre, recibiendo todo el juicio sobre ti, Señor, toda la maldición sobre ti. Y el día de hoy, Señor, nosotros podemos voltear a esa cruz, voltear a ti, Jesucristo, y ser libres, Señor, ser verdaderamente libres.